Muy buenas tardes, continuamos con nuestro temario. El día de hoy vamos a ver lo que son los microprocesadores de propósito general y hablaremos de la 8086 y la 8088, primeros computadores que aparecieron como computadores personales. Lo que vamos a ver son las características del 8086 y 8088. Posteriormente vamos a ver de qué partes está compuesto estos microprocesadores, y una vez que hemos hecho eso veremos lo que es algunas partes de este microprocesador, por ejemplo la cola de instrucciones, juego de registros. Empezamos a ver las características de la 8086 y 8088. En el año 78 Intel presenta el microprocesador 8086 y después el 8088, un año después. Este microprocesador trabajaba con 16 bits y ejecutaba en 400 nanosegundos 2.5 millones de instrucciones por segundo. Podría direccionar hasta 1 megabyte y estaba fabricado con un código o con un conjunto de instrucciones de 92 instrucciones básicas. En su fabricación utilizaron 29.000 transistores. Cuando hablamos de modo de direccionar hasta 1 megabyte, significa que no podía sobrepasar ese valor, y generalmente en esta época podrías hacer código y el código tenía que ocupar el menos espacio posible. Estos microprocesadores de propósito general pueden trabajar con varios procesadores, ya sea en paralelo o ya sea multiproceso, como por ejemplo la 8087 y la 8089. La 8087 es un procesador matemático y la 8089 es un procesador de entrada y salida. Habíamos llegado nosotros al tema de crear un microprocesador capaz de resolver muchas cosas, pero este microprocesador llega a tener problemas cuando tiene muchas tareas que realizar. Para eso, los computadores van agregando otros procesadores que se dedican exclusivamente a hacer ciertas tareas. Claro que estos chips no son obligatorios colocarlos, pero si se los coloca, ayuda mucho al microprocesador. De hecho, el procesador matemático hasta la 386 era opcional. A partir de la 486 ya dentro del microprocesador se agrega el procesador matemático. Seguimos con la arquitectura del 8086 y 8088. Estas estaban limitadas en su desempeño al realizar dos tareas principales en el procesador, que era el fetch y el ejecute, leer la instrucción, decodificar y ejecutar. Ahí había un problema porque leía la instrucción, la decodificaba y tardaba en ejecutar. Hasta que termine de ejecutar podía leer otra instrucción. Esta entonces se hacía en forma secuencial. Tardaba mucho porque más se tardaba en buscar en la memoria la instrucción y luego debería procesarla, pero estaba ocupado. Entonces este microprocesador, de esta manera, trabajando en forma secuencial, más se dedicaba a leer instrucciones que ejecutarlas. Se ejecutaba poco porcentaje a la parte de ejecución. Entonces modifican el microprocesador 8086 de tal manera que ésta trabaje en un formato de pipeline, donde el fetch y el ejecute se dividen en dos
secciones. Una sección que va a ser el fetch y otra sección que se va a dedicar a la ejecución. Eso significa que de esta manera, separados, cada una va a trabajar en paralelo. De tal manera que ya no es secuencial y el tiempo que utilizaba para buscar ya no lo desperdiciamos. Puede seguir buscando y encontrando la instrucción, pero lo puede dejar en la cola. Mientras que en la ejecución, la otra parte se puede dedicar normalmente a ejecutar una tras otra, sacando el dato de la cola. Aquí tenemos un diagrama de la 8086. Este es el diagrama básico que tenemos del 8086. Si ustedes consiguen de un procesador actual, verán que este es demasiado grande como este diagrama pequeño que estamos mostrando. Pero de todas maneras, yo tengo acá la unidad de interfaz de bus, tengo la unidad de ejecución, de tal manera que la unidad de interfaz de bus lo que hace es buscar la instrucción, decodificarla y dejarla en esta cola. Y una vez que ha hecho esto, la unidad de ejecución recuperará de la cola y ordenará que se vayan a realizar las operaciones. Para esto, ambas partes se han colocado ciertos registros. Acá tengo A, B, C, D, X y acá tengo C, S, D, S y así sucesivamente. Entonces hay registros que se colocan acá y registros que se colocan a ese lado. Hablamos entonces de la unidad de ejecución. Esta se va a encargar de realizar todas las operaciones lógicas y además proporcionar las direcciones lógicas a la unidad de interfaz de bus. Dentro de la unidad de ejecución nosotros tenemos al ALU, tenemos un registro de banderas, acá está indicadores donde dice, este registro de banderas, 6 de ellos es banderas de estado y 3 de control. Además me dice que yo tengo un conjunto de registros de propósito general, que serían estos registros de propósito general. Mientras que en la view, esta es la responsable de la comunicación del procesador. Esta unidad de proceso se encarga de traducir las direcciones físicas de la memoria con la ayuda de los registros de segmento que hay acá. Su tarea principal es leer y decodificar instrucciones, calcular direcciones de memoria, controlar la entrada y salida de datos a través de los buses. Nuevamente entonces se va a encargar de buscar la instrucción, decodificar y entregar a la cola de instrucciones. Entonces dice que la instrucción es capturada por la unidad de control, es decodificada y depositada en la cola de instrucciones. Entre tanto, la unidad de ejecución se encontrará tal vez ocupada y no puede todavía ejecutar la instrucción. El procesador puede leer la siguiente instrucción una vez que ha terminado la instrucción de la cola de instrucciones. La view solamente lee y decodifica varias instrucciones. Ahora hablamos de la cola de instrucciones. Esta cola de instrucciones teníamos el 8088 y 8086. Permiten almacenar, de hecho, las instrucciones que han sido decodificadas. Y lo único que hace la cola es convertirse en una estación de espera y permite la comunicación entre la view y la EU sin que se vaya a detener. Estas colas dependen del procesador. Del 8086 era de 6 octetos y del 8088 era 4 octetos, que serían 4 bytes.
Continuando, vamos a hablar del juego de registros del 8086. Estos registros se encuentran dentro del microprocesador. Estas se encuentran ya sea en la unidad de ejecución o en la view, unidad de interfaz de bus. Pero al final son 14. Cada registro de hecho sirve para algo, tiene un objetivo de realizar algo. Habíamos mencionado que algunos pertenecen a la unidad de ejecución, otros a la unidad de interfaz de bus. Empezamos a ver los registros del 8086 y observamos que acá está de forma general todos los registros. Voy a contar cuántos son. Tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 registros. Son 14 registros que, bueno, vamos a utilizarlos frecuentemente porque vamos a programar en Assembler. Los registros A, B, C, D, si nosotros lo utilizamos como 2 bytes, tuviéramos AX, BX, CX, DX. Pero si lo utilizamos como un byte cada uno separado, entonces AX se divide en dos partes, en AH y en AL. Empezamos a ver ahora lo que son los registros de propósito general. Estas generalmente las utilizaremos en el sentido de que va a realizar alguna operación o almacenar algún dato en algún lugar. De hecho es AX, BX, CX, DX. Cada uno de estos es 16 bits, pero si queremos trabajar con la parte alta, tendríamos que utilizar AH de high y la parte baja de low. Cada uno se ha hecho por algún motivo. Por ejemplo, tenemos el AX, que es un acumulador. Generalmente esta me permite almacenar resultados, hacer operaciones con él. Tenemos el registro BX, que es base. Esta generalmente se utiliza en tablas o matrices como un índice para poder acceder a cierto lugar. También se puede acceder a la memoria utilizando BX. Tenemos CX contador. Generalmente esta nosotros la vamos a utilizar en algunos ciclos que vayamos a hacer, que normalmente el lenguaje lo utiliza a este registro como el registro para contar. Y al final tenemos datos. Esta trabaja con AX para poder almacenar algunos datos. Por ejemplo, la multiplicación de números grandes se almacena en dos registros, en ambos registros. Tenemos ahora los registros de segmento. Cuando nosotros hacemos un código en cualquier lenguaje, generalmente nuestro programa se va a dividir en estas cuatro partes: en un segmento de código, segmento de datos, segmento de pila y segmento extra. Si recuerdan, esta palabra segmento nosotros lo hemos utilizado en anteriores diapositivas. Teníamos palabra, doble palabra, pero teníamos página, pero hemos hablado del tema del segmento. Un segmento no es más que 64 KB de espacio. Eso significa que en el segmento de código tengo 64 KB disponibles para poder utilizar. Lo mismo en el de datos, lo mismo en el de pila y lo mismo en el extra. Cuando hablamos de segmento de código, en ese lugar debemos almacenar todos los programas y tiene 64 KB. No puedo almacenar datos ahí, solamente tengo que almacenar código. Segmento de datos, de hecho, es para almacenar todos mis datos. Segmento de pila lo utiliza el lenguaje para poder hacer intercambio de información o saltos de algún lugar a otro lugar.
En alguna oportunidad tal vez utilicemos segmento extra, que es un segmento que yo podría agregar para tener más espacio, o también me puede servir para que yo pueda acceder a zonas que no puedo acceder directo. Tenemos ahora los registros puntero de pila. En la parte de la pila, en el segmento de pila, podríamos hacer uso del puntero de base y el puntero de pila. El puntero de pila nosotros no podemos modificarlo debido a que ésta trabaja directamente con el lenguaje. Mientras que el puntero de base sí yo puedo acceder a cualquier sitio de la pila. También tenemos registros de índice, índice fuente, índice destino. Generalmente estos dos registros nosotros podríamos utilizar para el intercambio de información desde una zona de memoria a otra zona de memoria, o para acceder a la información que hay en el segmento de datos. Tenemos el puntero de instrucción y además las banderas. El puntero de instrucción no es más que un registro que va incrementando o decrementando valor de acuerdo a la ejecución del programa. Por último, tuviéramos el registro de banderas, que este es un registro donde algunos lugares se utilizan para dar señales. Si está en 0 o si está en 1, se activan o desactivan para poder indicarnos qué operaciones hemos hecho y por qué nos sale ese resultado. Acá tengo algunos registros de la bandera. Por ejemplo, en acarreo, si yo sumo un número grande con otro grande, va a haber acarreo. Paridad, 0, si yo hago la resta de 5 menos 5, se activará esa ventana. Signo, también puedo activar con 5 menos 8, va a haber ese signo, y así sucesivamente. Acá están todos los valores, el valor que yo puedo ponerlo a 1 o puedo ponerlo a 0. A medida que pasa el tiempo, nosotros observamos nuevos equipos, nueva estructura. La que hemos visto es del año 78, imagínense, primer computador personal, pero las computadoras han ido evolucionando. A partir de la 386 aparecen registros mucho más grandes, EAX, EBX, y estos tenían 32 bits. Pero de igual manera yo puedo utilizar AX o puedo utilizar EAX. Yo decido cuál utilizar. Los registros de segmentos se incrementan, el F y el G. También el puntero de instrucción aparece con E y las banderas también con E. Bueno, hasta acá una parte teórica, enseguida vemos algún ejemplo. Vamos a usar en la materia un emulador que es el EMU8086. Este me va a permitir hacer código assembler y ejecutar código assembler, pero es un emulador. También vamos a utilizar realmente el compilador y tal vez también utilicemos un debug. Acá yo puedo colocar código, pero no voy a hacer código. Voy a ver lo que tiene al ejecutar. Puedo ejecutar con emular y al ejecutar me aparecen estas dos ventanas, el código que yo tengo y el código que se ha traducido. Lo que me interesa de esto es que acá deberían estar los 14 registros: acumulador, base, contador y datos. Veo que están ahí los registros de propósito general. Segmento de código tengo, puntero de instrucción tengo, o segmento de pila tengo el
puntero de pila, tengo acá el puntero de base, índice fuente, índice destino, segmento de datos y segmento extra. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. Pero ustedes me dirán, son 14. El 14 está acá en flag, que serían las banderas que se van a activar. Bueno, eso vamos a utilizar en la siguiente clase ya, haciendo ejemplos sobre este programa. Con eso habríamos concluido la clase. Continuamos la siguiente clase. Mil gracias por su atención.